Y un buenos días muy especial a la iglesia de Sopocachi. Esta mañana vamos a continuar lo que estábamos viendo y comenzamos el anterior domingo referente a el libro de Santiago. Y es importante que nosotros en estos días de cuarentena nos acerquemos de una manera tal vez un poco diferente y más enfocada a la palabra del Señor. Ustedes saben de que al haber sido creados de la manera en la cual es difícil acostumbrarnos a algo que no hayamos estado experimentando antes. Lo nuevo siempre, aunque tenga promesas de algo bueno, siempre es algo intimidante. Aparte de que estar confinados, independientemente cuál sea el tamaño de su domicilio, pienso que después de unos días causa ciertas situaciones un poco incómodas, no por las personas, sino por la situación y por la incertidumbre, porque no estamos en realidad en cuarentena por una buena noticia o para recibir algo de beneficio, sino por una situación muy delicada de salud a nivel mundial. Entonces, Dios les bendiga esta mañana, y si bien no sé cuántos estarán en este momento viendo en vivo, la parte buena es que usted puede ir por YouTube a mi canal y buscar bajo Omar Flores, Pastor Omar Flores, y por mi foto de perfil entrar a mi página y ver en mi canal todo lo que estamos transmitiendo, si no tienen la oportunidad de hacerlo en vivo. Le comento de esa manera porque al hacer esto y antes de crear el canal busqué por YouTube Pastor Omar Flores y resulta que hay algunos pastores con mi mismo nombre, algunos en Estados Unidos y algunos en México. Bueno, sin más de estos comentarios, pues comenzamos, y yo quiero en este momento simplemente por unos instantes pedirle al Señor su dirección, su presencia, y decirle: te damos gracias, Señor, por tu presencia en la vida de cada miembro de la iglesia Sopocachi, de la iglesia pentecostal a nivel Bolivia, Latinoamérica y el mundo, Señor, por nuestros amigos, por las personas que van a ver posiblemente esta transmisión y esta enseñanza de tu palabra, que nos dé aliento, no solamente para saber un poco más, sino para entender los tiempos y para que esta palabra, que es poderosa, palabra de Dios, haga algo importante en nuestras vidas en estos momentos que tenemos esa necesidad. No es una necesidad física, sino interna del alma y del espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias, y tu presencia es tan importante en este momento para nosotros, Señor. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con el libro de Santiago. Y ustedes saben que el libro de Santiago es un libro bien pequeñito, 5 capítulos, 2-3 hojas, que está en el Nuevo Testamento y tiene pues una información muy importante. Tiene algo muy poderoso que sirve para estos tiempos. Ahora, el anterior domingo habíamos leído los 5 primeros versículos de Santiago capítulo 1, los vuelvo a leer, y dice de esta manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Personalmente yo creo que la manera, una de las mejores maneras, cuando somos creyentes y no estamos involucrados en el ministerio o en la predicación o enseñanza, pienso que la mejor manera de retener, aprender la palabra del Señor y estar constantemente sacando provecho y beneficio de ella es precisamente esto, estar, a veces nos volvemos como buscadores de prédicas bonitas o prédicas que pensamos tienen la respuesta. Las escuchamos una vez y las pasamos. Personalmente yo creo, porque la misma palabra el Señor habla de meditar y como consecuencia de meditar vienen entendimientos muy, muy profundos y obediencias que el Señor demanda, y hemos aprendido que la palabra meditar en la Biblia no significa sentarnos en alguna posición especial y empezar a meditar como en las religiones orientales, sino meditar significa estar pensando y con esa palabra que hemos escuchado una y otra vez de una manera tan repetitiva, de una manera constante, y que eso va a dar el mensaje a nuestra alma y nuestro espíritu y vamos a obtener, es como un concentrado del consejo y la dirección de la palabra del Señor. Por lo cual, desde esa perspectiva, esta parte de Santiago que hemos visto el anterior domingo necesitaba algunas adiciones que hoy lo voy a hacer, por lo cual no estamos repitiendo ni estamos volviendo a hablar lo mismo, pero sí vamos a dar vueltas otra vez en estos 6 primeros versículos con algo más de información que es determinante a la información que ya hemos visto el anterior domingo. Ustedes saben que en esta primera sección de Santiago hemos sacado 4 principios que es bueno y el Señor nos comunica que los entendamos. 1, los problemas tienen un propósito, prueban nuestra fe. Siempre es sorprendente entender de que Dios permite problemas, a nivel personal, a nivel familia o a nivel mundial, como en este caso. ¿Por qué decimos que permite? Muchas personas pueden decir Dios es bueno, Dios es amor, Él solo permite cosas buenas, felicidad, paz mundial y todo esto. Pero tomemos en cuenta algo, somos pecadores y la perfección espiritual está lejos del hombre. El hombre tiene capacidad, y el mismo Santiago más adelante lo dice, tiene capacidad de mucha destrucción, de generar muchos escenarios negativos que influyen y tocan vidas, y a veces lo más triste es tocan sus mismas vidas. Desde esa perspectiva, el Señor, siguiendo la misma lógica y respetando la decisión personal de cada habitante de este planeta de todos los tiempos, tiene una metodología, utilizando los mismos desastres que nosotros provocamos o ocasionamos dentro de la misma lógica y respetando esa dinámica, el Señor permite situaciones de conflicto en nuestras vidas. Ahora, los problemas, cuando están a cargo del Señor, cuando están monitoreados por Dios, no originados por Dios, sino monitoreados por Dios, tienen un poder muy, muy interesante. Prueban nuestra fe. Prueban tu fe y mi fe. Porque la fe no significa una esperanza de que las cosas vayan bien. La fe es una confianza y una seguridad de que Dios está a cargo y que algo bueno va a suceder y va a salir de este ambiente o de esta circunstancia. Habíamos aprendido el anterior domingo que los problemas desarrollan nuestra resistencia. Es muy fácil derrumbarse cuando vienen circunstancias duras y difíciles a nuestras vidas. Pero a través de leer biografías o circunstancias de personas envueltas en crisis mundiales, idealmente tal vez guerras, vemos de que cuando ellos tuvieron un enfoque, cuando tenemos un enfoque, y este enfoque en Jesucristo, como dice su palabra, ha puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, podemos comprender cuánta fortaleza puede haber en la naturaleza humana, y solo experimentando esto podemos entender cuánta fortaleza el Señor ha puesto en todos nosotros. Es cierto, pareciera ser que hay personas que son más miedosas que otras, pareciera ser que hay personas más débiles unas que otras, y que esto de fortaleza solo es un beneficio para ese selecto pequeño grupo de fuertes, valientes y decididos.
Pero la palabra del Señor nos muestra de que a veces personas débiles, de doble ánimo, personas que aparentemente ni siquiera ellas mismas pueden reconocer de que pueden enfrentar victoriosamente una situación complicada, son las personas que Dios usa y en las cuales desarrolla estas características para darnos cuenta de que definitivamente Dios nos ha creado de una manera en la cual ni siquiera nosotros mismos sabíamos antes. Entonces, eso es lo que hemos aprendido el anterior domingo. Los problemas desarrollan nuestra resistencia. Ahora, no una resistencia que nace en nosotros y muere en nosotros, sino una resistencia acudiendo al Creador, el autor de la fe, a Jesucristo, permitiendo que Él entre a nuestras vidas, que Él entre a nuestra espiritualidad, a nuestra mente, a nuestra razón, a través de su palabra y su Espíritu Santo, y que nos lleva a descubrir situaciones tan interesantes como relata la palabra del Señor cuando el apóstol Pablo, en medio de una situación de cárcel, en un calabozo tétrico, oscuro y desagradable, él manda una carta pidiendo a la iglesia de que eso está bien, de que está conforme a la voluntad del Señor, y no solamente eso, sino les manda a alegrarse y a regocijarse. Y él lo había hecho ya anteriormente en esas mismas circunstancias, que en vez de lamentarse o preguntar al Señor por qué, se puso a cantar alabanzas y vino una liberación sobrenatural. Entonces, todas estas circunstancias son antesala a lo que Dios puede hacer. Y si no creemos en Él, pues no hace absolutamente nada. Tercer punto que habíamos visto: los propósitos y dificultades tienen, o los problemas tienen un objetivo adicional: madurar nuestro carácter. Independientemente del carácter que tú puedas tener. El otro día estaba escuchando de que no solamente heredamos la genética física de nuestras familias, ¿no? Los ojos de mi papá, el cabello, la estatura, o la cicatriz, o la estructura ósea de la cara, sino que también heredamos, y es lo que la ciencia comenta, heredamos las tendencias de carácter, ¿no? Y a veces son reforzadas porque vivimos o nos toca ser criados con las personas de las cuales hemos heredado ese carácter, por lo cual se refuerzan las cosas buenas, las virtudes, las cosas poderosas de bendición, y también a veces los aspectos negativos en ese contexto. Y desde esa perspectiva, cualquier persona, no solamente aquella persona que parece ser infantil, sino inclusive aquella persona que parece ser centrada, que parece ser madura en muchas decisiones de su vida, permítame decirles de que todos necesitamos madurar nuestro carácter. ¿Qué significa madurar nuestro carácter? Significa llevarlo a lo que es o lo que fue el carácter de Jesucristo cuando él era hombre. La Biblia tiene mucho material para esto. Significa manejar nuestro carácter de acuerdo a las circunstancias. No significa que el carácter nos maneje, nos domine. No solamente esto es una realidad en los momentos de tensión o de problemas, sino tal vez irónicamente en nuestro día a día, en esos pequeños momentos que lidiamos con nuestra familia, que en estos días vamos a tener mucha oportunidad de esto. Son pequeñas cosas que pueden determinar en un ambiente bonito y armonioso o en lastimarnos posiblemente, por el simple hecho de no estar a la altura de lo que deberíamos estar si nos llamamos cristianos. Y este es un motivo que aprovecho para invitar que tú abras tu corazón y recibas a Jesucristo, porque uno de los problemas que tienen las personas, independientemente de nuestros orígenes y independientemente de dónde estemos posicionados en la escala social o aún en nuestros ámbitos laborales, es que muy pocos, pero muy pocos, por no decir ninguno, fuera de Dios, no hemos tenido nunca una circunstancia, un evento con las personas que más amamos, en los cuales nos hemos arrepentido de no haber tenido la reacción, las palabras o el carácter que deberíamos haberlas tenido.
Entonces, desde esa perspectiva, esas son las tres cosas que hemos aprendido el domingo anterior. Los problemas prueban nuestra fe, los problemas desarrollan nuestra resistencia y los problemas maduran nuestro carácter. Entonces, cuando empezamos a ver desde esa perspectiva, entonces empezamos a vislumbrar una ventaja que el Señor nos da, una gran oportunidad, en la cual no va a venir mágicamente ni automáticamente, sino viene como consecuencia de una decisión de permitir que esto suceda en nuestras vidas. Ahora, en la misma sección de Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 6, hay algunas adiciones que me gustaría considerar. Van a disculpar, estoy aprendiendo a manejar esta computadora y desde esa perspectiva estoy teniendo dificultades con algunos comandos. Bueno, lo primero que me gustaría adicionar es el saludo. En Santiago 1.1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Saben qué es lo más sorprendente de esto? Ustedes saben que Santiago, bueno, en inglés Santiago se llama James. Santiago era el medio hermano de Jesús. Y esta es la parte más sorprendente porque la Biblia relata claramente, y no voy a entrar en estos puntos porque ese no es el punto de la prédica, no voy a demostrar posiciones, mi motivación no es crear conflictos o situaciones incómodas, simplemente es utilizar la palabra del Señor, que es verdad, para ilustrar y beneficiarnos. Santiago era el medio hermano de Jesús, porque la Biblia habla claramente que después de que María y José tuvieron a Jesús, y ellos tuvieron muchos hijos e hijas, ¿no? Algunos y la mayoría de sus medio hermanos o hermanastros se hacían la burla. Es más, Santiago estaba en el grupo de los hermanos de Jesús, que básicamente eran hijos de José y María, ¿no? No eran cristianos o no eran seguidores de Jesucristo. No creían que su medio hermano, en este caso Jesús, era el Mesías, y eran escépticos, y Santiago era uno de ellos. Ahora, era el hermano menor que desconfiaba del hermano mayor, como generalmente suele suceder en las familias. Los menores siempre están con un sentimiento un poco complicado hacia los hermanos mayores, poniendo a un lado el amor, el cariño que pueda haber, ¿no? Y ese era Santiago. Y Santiago, pues, por este motivo, durante todo el ministerio de Jesucristo, cuando él estaba manifestado como hombre, era alejado, y algunas escrituras nos dan pauta de esta actitud, ¿no? Entonces era desconfiado hacia Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó en la vida de Santiago para que él se convirtiera al cristianismo, fuese líder de la iglesia de Jerusalén, tremendo varón que escribió una carta, si bien es pequeña, el libro de Santiago, el cual estamos utilizando, pero que Dios decidió ponerlo en el canon de lo que él llama su palabra y un mensaje eterno para la humanidad? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que se convirtiera Santiago a ser utilizado tan poderosamente por el Señor? Y yo creo que no hay que buscar, no hay que buscar o especular en estos motivos, ¿no? Sino simplemente entender la lógica bíblica. Mi pregunta es, ¿qué es lo que pasó en tu vida que ha hecho de ser un mundano, un egoísta, que vivías por ti y para ti, con todas las prerrogativas que eso significa? Tu tiempo, tu dinero, tu vida, tus intereses, tus gustos, tus aficiones, tus hobbies. ¿Qué pasó en tu vida para que de todo eso cambiases y hoy te autoproclames o te llames, y espero en un buen nivel, seguidor de Cristo? Porque no podemos deducir que son diferentes circunstancias que pasan en las diferentes vidas que nos llevan al Señor. Perdón, sí son diferentes circunstancias y escenarios,
pero es una sola verdad que pasa en la vida de todos, que nos pone de estar en Adán, el pecador egoísta, a estar en Jesús, el Salvador y dueño de nuestras vidas. Pues lo que pasó fue la resurrección. Santiago fue testigo de la resurrección de su medio hermano, de Jesucristo. A nosotros nos trae a vida la resurrección. No creemos en un Dios muerto. La Biblia no muestra un Dios muerto. La palabra del Señor enseña un Dios que ha vencido a la muerte y al pecado. A pesar de que seguimos pecando y somos, bueno, tal vez solo los bolivianos van a entender esta palabra, tan conanas para seguir siendo pecadores, eso no quita que fue la resurrección la que nos trajo este camino. El entender que Jesucristo fue a la cruz y fue muerto y castigado por nuestros pecados. Y fue muerto como un pecador, enterrado, llevado a un sepulcro, pero que al tercer día resucitó, dando el mensaje poderoso de que la muerte no podía retener, como es la lógica que sucede a todas las personas que mueren sin Cristo. La muerte tiene un poder sobre el pecador. El pecado es un instrumento poderoso que hace que la muerte retenga al hombre en el terror y el horror de la tumba y de la muerte, el castigo y el infierno. Mas cuando nosotros hemos enterado del Evangelio, que por amor ese Dios creador bajó y se hizo hombre, y vivió una vida perfecta, intachable, sin pecado, pero murió por los pecados del mundo, invitándonos a creer esa verdad y aplicar personalmente esto a nuestras vidas. Su resurrección, que significa que Él venció al pecado y a la muerte, es lo que nos ha traído este camino, al igual que a Santiago. Y no solamente nos trajo este camino para decir, ya está, sino que es el comienzo de propósitos. Y a mí me sorprende mucho saber que Santiago, de ser el incrédulo, de ser el desconfiado, de ser tal vez uno de los hermanos que más atacaban a Jesucristo, después de la resurrección, vio a su Dios resucitado, su corazón fue conmovido, entendió el Evangelio, fue pastor y después una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Y para él nunca más fue su medio hermano, ni su hermano mayor, ni miembro de su familia, sino, según el saludo que vemos, a partir de ese momento, Santiago le llamó Dios y Señor. Y él se llamó a sí mismo siervo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Ese saludo es poderoso. Él podía y tenía todas las prerrogativas de decir: Santiago, medio hermano de Jesucristo. Santiago, amigo, hermano menor de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, miembro de la familia en la carne de Jesucristo. Santiago, conocedor de Jesucristo porque tuvimos una infancia juntos. Y podía haber puesto muchas cosas. Pero hasta este saludo sencillo es un testimonio de cómo el Espíritu del Señor nos cambia y nos lleva a una verdad. Porque con este título de siervo no se está denigrando ni se está elevando, sino está reconociendo una verdad que es para todos. Somos siervos. ¿Y cómo le servimos al Señor? Adorándole, obedeciéndole y viviendo la vida que Él pone delante de nosotros. Y vaya qué vida pone delante de nosotros. Ciertamente una vida de victoria, de triunfo, de esperanza y de salvación. Entonces, Santiago es un libro muy pequeño, muy práctico, y nos enseña una fe que funciona. Una fe que
que funciona y que debe funcionar para nosotros. Ahora, en el libro de Santiago, en este pequeño libro, hay como 14 puntos de 14 áreas de nuestras vidas que a lo largo de todos estos tiempos de estudio bíblico o de compartimiento, a través de la forma virtual vamos a ir viendo. Y de alguna manera me gustaría, si bien el anterior domingo hemos visto los 6 primeros versículos y nos enseñó qué hacer con los problemas y cómo entender los problemas en nuestra vida, pues permítame de alguna manera tocar así, pues muy superficialmente, estos 14 puntos que vemos, cómo lidiar y que nos enseña el libro de Santiago. En el capítulo 1 hemos visto los problemas, las dificultades. Hemos aprendido los propósitos de Dios para los problemas en la vida de un creyente. Y también hay un propósito para los problemas en la vida de un no creyente. Es llamarle a que sea creyente ahora de la manera en la cual solamente se puede ser en el Señor Jesucristo. No estoy hablando de un cambio de religión, no estoy hablando de algo forzado, sino estoy hablando de comenzar una relación con el Creador, no en un ambiente emocional, no en un ambiente religioso, litúrgico, obsoleto, sino a través de su preciosa y poderosa palabra, que a medida que la vamos abriendo es lo único que nos habla al corazón y al alma. Y a pesar de seguir siendo pecadores, imperfectos y muy alejados de lo que se puede llamar buenas personas, es una palabra que es fiel, constante y que constantemente nos está llevando al camino correcto y a vivir una vida de victorias en medio, a pesar de ser cristianos, de las derrotas que experimentamos cada día. Entonces, el capítulo 1 también, y esto es lo que tal vez vamos a ver hoy como introducción más tarde, si el tiempo nos da, Dios mediante, nos habla de decisiones, cómo decidir, cómo hacer elecciones, cómo tomamos nuestras decisiones, cómo decidimos detenernos y esperar, o cómo saber cuándo avanzar, cómo debemos pensar. Ahora, muchas veces, como pastores siempre estamos alentando a debes tomar decisiones y la gente dice, sí, estoy tomando decisiones. Pero tenemos que entender que algunas decisiones son buenas y algunas son malas. Entonces, el hecho de tomar una decisión definitivamente no va a hacer tu vida bendecida, sino tienes que tomar una decisión y ser consecuente. Y hay un enemigo a una buena decisión, es una emoción. Una emoción intensa generalmente tumba una buena decisión. En este sentido, el capítulo 1, yo creo que lo vamos a ver el siguiente miércoles, nos ayuda a tomar decisiones correctas, nos va a enseñar cómo tomar las decisiones correctas, verdaderas, porque alguien dijo, y estoy plenamente de acuerdo, la decisión que hoy tomes es una decisión para las siguientes 4 generaciones de tu descendencia. Va a afectarte a ti, a tu familia actual, a la familia de tus hijos, a la familia de tus nietos, y va a llegar esa decisión tomada hoy por ti a la familia de tus bisnietos también. Y no son decisiones de dónde coloco la lámpara, a qué hora almorzamos, no son decisiones de cosas externas o superficiales, son decisiones de si realmente vas a vivir para Cristo. Eso significa si realmente tu vida está captando o estás entendiendo qué significa ser formado para Cristo. Porque servir a Cristo no es meterte de pastor, ni casarte con un pastor, ni ser maestra de escuela dominical. Servir al Señor no significa estar escuchando alabanzas o alguna otra cosa externa. Servir al Señor significa cuánto tú le has permitido a Dios que cambie tu vida. Eso es servir al Señor. Es parecernos a Jesucristo. Es como dice en la palabra del Señor, tener la mente de Cristo. ¿Tienes la mente de Cristo? ¿Realmente tienes la dinámica de pensamiento que tiene Cristo? ¿Soportas a las personas?
no eres egoísta, dependes de las circunstancias externas o dependes del Señor. Hay realmente mucho para hablar. Por eso que yo te digo que los siguientes estudios van a ser súper interesantes y súper importantes. En el capítulo 1 también vemos cómo Santiago nos da dirección. Ojo que estoy haciendo un resumen de lo que vamos a ver, no estoy ya enseñando, sino un resumen de lo que, como dicen los americanos, un overview de lo que es el libro de Santiago y sus capítulos. ¿No? Dirección es algo que también vamos a ver en el capítulo 1, cómo permitimos que Dios nos dé dirección y la dirección correcta, seguida, es algo que nos lleva a donde siempre queremos estar, la bendición, ¿no? Es a través de su palabra. El capítulo 2 nos va a hablar de relaciones. ¿Cómo interrelacionamos con la gente que nos toca estar en el mismo ambiente? ¿Cómo tratamos a las personas? ¿De qué manera tratamos a las personas? Y las estamos tratando de la manera en la cual se supone debemos tratarlas, especialmente a nuestra familia. Estuve revisando todos mis grupos de WhatsApp y es interesante que hay muchos memes y algunos realmente muy, muy graciosos, tanto hechos por varones y mujeres, obviamente no son hermanos, creo, donde realmente de una manera graciosa hablan de que han llegado al punto en el cual no pueden soportar al cónyuge. Y ojo, les digo eso tanto mujeres como varones. Son graciosos, yo me he reído. Y bueno, pero quitando la risa y quitando el concepto meme, son realidades que estamos viviendo en nuestras vidas ahora, en este momento. Y no solamente con los cónyuges, sino a veces hay familias que les toca estar en esta cuarentena con otro tipo de parientes, hijos, primos, tías, abuelos, abuelas, y se hace una situación muy complicada. Por muy espiritual que tú te creas, siempre va a haber este tipo de conflictos. El capítulo 2 también nos enseña fe. ¿Realmente confiamos en Dios? ¿Realmente estamos confiando en el Señor cuando vemos que las cosas no están yendo como se supone que deben ir? ¿O que están yendo en la dirección opuesta? Hace unos días atrás pensábamos que esta cuarentena iba a ser hasta el último día de marzo. Y resulta que hace unos días atrás también el gobierno ha dicho que esto jala para mediados de abril. Ahora, eso no es que las cosas están yendo de acuerdo a lo que deberían ir. ¿Significa que no tengo fe? Eso no es una buena noticia, aparentemente. Es una noticia totalmente diferente a lo que pensábamos. Hemos orado, ayunado, hemos hecho todos los ejercicios y liturgias espirituales que supuestamente debemos hacer para que esto no cambie. Ahora, de algún motivo, los que están frustrados con esta noticia son aquellos que están convencidos de que la cuarentena y la enfermedad debe terminar el 31 de marzo y eso es la voluntad de Dios, pero eso es más, pienso, tu voluntad que la voluntad de Dios. Y si esto se ha alargado 15 días más en Bolivia, no sé cómo será en otros países, pues como cristianos debemos entender que es la voluntad del Señor y de que pues hay algo bueno y es cuestión de buscarlo y escarbarlo. Pero eso solo se hace con la mente espiritual. No tenemos la capacidad de, cuando estamos sin Dios, entender estas circunstancias negativas. El capítulo 3 nos va a llevar a algo muy interesante, cómo manejamos nuestra lengua, qué tipo de conversaciones tenemos, el poder de una conversación. Saben que hay un arte que se desarrolla y es el arte de la comunicación, no solamente es hablar, sino cómo hablas, con qué tono hablas, qué palabras utilizas, bajo qué escenarios lo haces. Y a mí me sorprende realmente la profundidad y la variedad que hay en todo esto. Una buena palabra se puede convertir en una palabra tan poderosa en dañar o levantar. Una actitud. Dentro del concepto de conversaciones puede haber actitudes no verbales y todo eso se ve en el capítulo 3. También en el capítulo 3 se ve el concepto amistad. Cómo elegimos o cómo desarrollamos, cómo construimos amistades utilizando la sabiduría, y la misma sabiduría nos lleva a cómo evitar amistades que definitivamente no son de bendición para nosotros. El capítulo 4 habla de cómo lidiar con dificultades, ¿no? Dificultades, conflictos, a medida que las tensiones, frustraciones aumentan.
es importante saber cómo lidiamos o cómo debemos lidiar con estas dificultades. El capítulo 4 del libro de Santiago también nos va a enseñar el concepto de juzgar a las personas. Cuando empezamos a juzgar a las personas, hay algo que se va alejando en proporción y es la paz. Una persona que juzga y que siempre está buscando defectos en las personas y se está poniendo en la posición de Dios, porque Dios solo es el único en todo el universo que tiene esa atribución. Nosotros la estamos poniendo sin título. Una persona que anda juzgando siempre, encontrando defectos en las personas, es una persona que no va a estar en paz. También en el capítulo 4 nos enseña planificación. Y este es un punto muy importante, por lo cual no sé en qué domingo o en qué miércoles lo tocaremos, pero creo que todos estamos de acuerdo en algo. No sé si lo has pensado, pero que este evento realmente nos ha dado una perspectiva de que las cosas no van a ser igual en el mundo a partir de ahora. Y tenemos que planificar, y no me refiero a la planificación básica de sentémonos y escribamos en un papel o en la computadora qué cositas hacer, sino esa planificación, porque los escenarios que nos va a tocar vivir a nosotros o los escenarios que van a tocar vivir a nuestros hijos van a ser totalmente diferentes. Está bien de seguir haciendo las cosas de la misma manera en la cual la estábamos haciendo. El simple hecho de los cultos, miren, hoy tenemos que tener cultos vía virtual. Y la parte más triste, ¿sabe cuál es? Que tal vez muchos no me están viendo en vivo, sino están decidiendo postergar ver esto en algún momento que tengan tiempo. Si eres cristiano, eso no está correcto. Porque déjame decirte, no vas a tener tiempo. Y a pesar de que estás en cuarentena, vas a posponer hacer lo que se supone tienes que hacer, mantener tu relación con el Señor, y vas a hacer de todo, menos lo más importante. Entonces aquí se necesita una planificación de seguir haciendo lo que se supone es beneficioso para nosotros. Tal vez vamos a tener que planificar cómo llegar a las personas, utilizar nuevos métodos, instrumentos, herramientas. Tal vez tenemos que planificar cómo interrelacionarnos con nuestros hijos ahora y los hijos con nuestros padres ahora, porque los estamos conociendo de una manera verdadera, porque estamos confinados a vivir y compartir, cosa que antes nunca teníamos oportunidad por lo agitada que era la vida. Estamos y tenemos que planificar nuevas formas de trabajar y ganar el sustento posiblemente, etcétera, etcétera. Capítulo 5 nos enseña cómo, el capítulo 5 de Santiago, cómo ser sabio con lo que tenemos, con nuestro dinero y con todo aquello con lo cual Dios nos ha bendecido, con nuestras finanzas. El capítulo 5 también nos va a enseñar paciencia. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos en Dios? Porque parece ser que los que están en apuro somos nosotros y Dios no. ¿Cómo debemos ingresar al salón de espera que tiene Dios y tener la actitud correcta? Porque la paciencia realmente es una característica de madurez y de mucha bendición. El capítulo 5 también nos va a enseñar cómo orar acerca de los problemas que tenemos ahora. Yo sé que estamos orando por los misioneros, por las personas y por todo aquello que se supone que debemos. No hay que ser muy inteligentes, hasta muchas religiones y muchas personas se están acercando al Señor para orar por lo obvio. Pero el capítulo 5 nos va a enseñar cómo orar acerca de tus problemas, aquellos que tal vez solamente tú sabes y ni siquiera gente que está muy cerca a ti sabe. Y la Biblia claramente indica cómo orar y también cómo esperar por una respuesta. Porque hay formas correctas de orar y hay formas incorrectas también.
No podemos seguir orando por la presencia de Dios, siendo que Dios ha prometido que su presencia va a estar por nosotros. No podemos seguir orando por sentir cosas, siendo que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que aprender a orar de una manera inteligente, adulta y madura. Entonces, este es un overview de lo que los 5 capítulos de Santiago nos van a enseñar durante todo este tiempo. Y yo creo que no hay nada mejor que hablar directamente como su pastor de la iglesia Ipuyip Sopocachi. Realmente quiero, y mi deseo de enseñar y hablarles de esta manera es todo lo mejor para ustedes. No es algo personal, sino está enfocado en el crecimiento de ustedes, la maduración de ustedes, el entendimiento y comprensión de ustedes, porque a la final, cuando lleguemos a esos puntos, nosotros vamos a ser los primeros en recoger esos buenos frutos para beneficio personal. Dios les bendiga grande y poderosamente. El siguiente miércoles, no quiero decir domingo, que es de estudio bíblico, vamos a continuar con esto y vamos a entrar al capítulo 2, que según este overview que hemos visto, estaríamos hablando de, no sé si vamos a llegar a todo. Vamos a mantenernos en el capítulo 1 y vamos a estar hablando de decisiones, elecciones, cómo debemos tomar decisiones. ¿Debemos avanzar, detenernos? ¿Cómo debemos pensar? Dios les bendiga, les extraño mucho, pueden llamarme, pueden mandarme comentarios. Si les gustó, no manden un comentario, porque esto no es para que les guste o les disguste. Prefiero escuchar una observación, una pregunta acerca de lo que han escuchado o algo que beneficie y bendiga a todos nosotros. Y si tú eres parte de la iglesia y no estás viendo en vivo esta enseñanza, es porque estás haciendo algo. Y tal vez hay una buena intención de que digas, lo voy a ver más tarde. Pero quiero decirte como pastor tuyo, si eres miembro de la iglesia Ipuyip Sopocachi, evita hacer esto. Porque generalmente él más tarde no va a llegar. Y paralelamente, si eres miembro de la iglesia Ipuyip Sopocachi, me gustaría de que hagas algo que siempre trato de recordar a los miembros. Invita a personas. No puedes meter extraños a tu casa, no puedes ni siquiera invitar al vecino, pero lo que sí puedes es agarrar tu lista de contactos y reenviarlo. Y eso es una ventaja. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesús. Los quiero a cada uno de ustedes y los extraño mucho. Dios les bendiga.